Hola Nancy, Yaret, Joana, buenas tardes. ¿Me escuchan claramente? Sí, Sí, profe, profesor, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, sí, maestro. Ok, muy bien. Denme un segundito y les comparto nuestro material. Mm, Antecedentes externos. La semana pasada estábamos analizando el tema de las causas internas y externas de la independencia de México. Bueno, quedaba pendiente, porque así lo marca nuestro programa, hablar respecto a las causas, o sí, las causas lo marca como antecedentes, no como causas, lo marca como antecedentes europeos, ¿vale? Específicamente, ¿qué estaba pasando en Europa? Y ya habíamos comenzado un poquito a comentar algo al respecto, cuando hablábamos sobre este fenómeno, este movimiento en Europa que se estaba llevando a cabo, que empezaba con la letra I. ¿Quién me recuerda cuál era ese movimiento intelectual, cultural? La I, la IL, ¿qué? La independencia de México. Ok, pero de Europa se dio un movimiento que era Ah, la ILU, la ILUQUé, la iluz, el sapere aude, atrévete a pensar. Ilustración. La ilustración, correcto, ¿vale? La ilustración. Pero no solamente fue eso lo que ocurrió en Europa, sino muchas otras cosas que vamos a comentar hoy día como antecedentes. Por favor, Nancy, ¿sí logras ver esta presentación? profe, Sí, dime. dice la ilustración. La ilustración es una época histórica y un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa desde finales del siglo XVII. Ajá. Ok, y esto es lo que ya habíamos visto. En Europa comienzan a gestarse algunos movimientos, particularmente de la Ilustración, que intentan derrocar pues a las monarquías, ¿no? A las monarquías existentes, a los reyes y las reinas, a las coronas, en Francia particularmente, pero después eso se va a extender a Inglaterra, a España. Y entonces esto va a provocar grandes convulsiones sociales que van a ser aprovechadas por algunos de los países que en América Latina y en el norte de Europa, bueno, en América en general y en el norte de Europa, de África, perdón, se presentaban como colonias. La ilustración buscaba el desarrollo de la ciencia y el conocimiento a partir de la razón. ¿Se acuerdan cuál era el lema de la ilustración? Atrévete, ¿qué? Yaret, Dulce. A pensar, Atrévete a pensar, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Pensamiento ilustrado. Estos eran algunos de los pensamientos, de los pensadores de la ilustración. Sobre todo, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Tienen una característica. Los tres fueron de un mismo país. ¿De qué país se imaginan que hayan sido? ¿De qué país habrán sido Voltaire, Montesquieu y Rousseau? ¿Cómo a qué apellidos le suena? ¿De qué nacionalidad? Yaret, Andrea. Eran, ¿quién me dice?
¿no? A ver, nos mandaron acá un mensajito. No recuerdo, Jared. Eran de Francia. Estos personajes eran franceses. De hecho, ellos van a... La ilustración surge particularmente en Francia, ¿no? Montesquieu, por ejemplo, tiene esta pequeña descripción. Para obtener éxito en el mundo hay que parecer loco y ser sabio. Una característica de la ilustración es este equilibrio entre la pérdida del temor, por ejemplo, de Dios. Ya no se trata de una vida expensa a las explicaciones divinas como lo era en la Edad Media. ¿Por qué tal rey gobierna este territorio? Porque así lo quiso Dios, y si te opones al rey, entonces Dios te va a castigar. Esta irreverencia es una característica de la ilustración, pero por otro lado, una irreverencia fundamentada en la ciencia, en la razón. Por eso Montesquieu dice, hay que parecer loco, pero ser sabio. O sea, no solamente se trata de una irreverencia, de un desenfreno, de un cuestionamiento por cuestionar, o de un ser loquito por ser loquito, no. De lo que se trataba para estos personajes, para estos intelectuales, era de cuestionar todo lo que parecía muy coherente, y eso de pronto es lo que hacen los loquitos, ¿no? En el imaginario popular decimos a alguien, ay, pero ¿por qué preguntas esto que parece tan evidente, tan sencillo? Ah, bueno, pues lo pregunto no por mero desconocimiento, sino lo pregunto porque de hecho tengo un conocimiento diferente y quiero contraponerlo con este que parece evidente. ¿Ok? Entonces, bueno, Montesquieu es uno de los impulsores de la ilustración. Vamos por otro más. Además de Montesquieu, en Europa había un personaje llamado Voltaire, y él pensaba que el azar era una palabra vacía de sentido. De pronto, en Europa se creía mucho en estos años como en la cuestión del destino, en las cuestiones azarosas, en las cuestiones divinas, en las explicaciones poco racionales. Y entonces, para Voltaire, las cosas no son por azar, las cosas no son porque así lo quiso Dios, las cosas no son por el destino. Dice, nada puede existir sin una causa. ¿Y qué creen que va a intentar explicar Voltaire? Pues las causas de todos los fenómenos. Y eso incluye a los fenómenos sociales. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de que este rey esté gobernando sobre Francia? ¿Cuáles son las causas de que en Francia, en el siglo XVII, un 1% de la población viviera en extrema opulencia y abundancia, y el 99% de la población estuviera muriendo de hambre, o estuviera viviendo entre ratas, estuviera padeciendo pestes, estuviera padeciendo enfermedades, condiciones infrahumanas? No era porque Dios lo quería, no valían estas explicaciones de así es el mundo. Habría que investigar cuáles eran esas causas. Y por último, quizá el más conocido para nosotros, Rousseau. Dicen, por ejemplo, que Juárez va a ser un profundo admirador del pensamiento de Rousseau. Rousseau decía que la juventud es el momento de estudiar la sabiduría, la vejez, el de practicarla. A propósito de esto, abro un pequeño paréntesis. Hay un libro bien bonito que a ustedes les debería interesar mucho porque están en la carrera de pedagogía, que se llama El Emilio. El Emilio es un texto que escribió Rousseau. En ese texto Rousseau, Emilio es un personaje que inventa Rousseau, es un niño, y en ese texto se dan todas las pautas familiares, sociales, todas las recomendaciones y las explicaciones que debería tener una persona para educar a otra. Entonces, la verdad es que es toda su propuesta pedagógica, toda la recomendación y la parte fuerte de la cuestión educativa, en términos de la ilustración francesa. Ahí se plantean los ideales de cómo debería ser una persona educada, o sea, es decir, en la escuela o en la casa, desde el ideal francés. Bueno,
Pero además de todo este movimiento, de estos antecedentes en Europa, que era la cuestión del movimiento ilustrado, ya en América, antes de la independencia de México, hubo otros problemas, no necesariamente en México, sino en otras latitudes. Independencia de las 13 colonias. ¿Cómo qué les dice esto? Nancy, Yaret, Andrea Yamilet, Joana Alonso. Antes de la independencia en nuestro territorio hubo otros problemas en otros lugares. Uno de esos problemas es conocido como la independencia de las 13 colonias. ¿Cómo qué se imaginan que sea eso? ¿Quién me dice? Platíquenme, no me dejen con la duda. A ver, Andrea Yamilet, ¿tú cómo qué te imaginas? Fue en Gran Bretaña, Bretaña, creo. Ajá, Fue de las 13 colonias, que fue creo que de la Guerra de Independencia. Ajá. Se independizan, es una guerra. Antes que México, hay otros territorios que se intentan independizar. Reitero, los europeos traían ahí un merequetengue que no podían controlarse ni ellos mismos. O sea, esto de la ilustración comienza en Francia y se extiende rápidamente por otros países. Esos países tenían territorios en América, España, Portugal e Inglaterra particularmente, junto con Francia. Ustedes saben, por ejemplo, que Haití hoy día es una colonia francesa. Haití, este país pobrecito, en Haití, en el Caribe americano, se habla francés, porque era una colonia francesa. Bueno, francés e inglés. Bueno, entonces, esta situación que se sale de control en Europa es aprovechada por los países en América, particularmente comienza a ser aprovechada por un conjunto de territorios que se conocen como las 13 colonias, que ahorita van a ver que a la postre es bien conocido y bien cercano a nosotros. Las 13 colonias en 1776. ¿En qué año se da la independencia de México? Recuérdenme. Yaret. En 1821. Bueno, empieza en 1810 el movimiento, desde 1808 con Primo de Verdad hasta 1821. Ok, entonces estamos hablando de que si esto se da en 1810, 1808, ya desde 1776, es decir, prácticamente 30 y tantos años antes, ya hay unos antecedentes por estos movimientos, porque no fue de la noche a la mañana el movimiento ilustrado, sino es toda una cuestión que ocurre en Europa a lo largo de por lo menos 5 décadas. Entonces, las primeras décadas le afectan directamente a Inglaterra, desde luego junto con Francia. Y entonces, en 1776, las 13 colonias se independizan. ¿Y ya vieron a dónde están esas 13 colonias? Son estas. Vean, el nombre de esas 13 colonias: Nueva York, Pensilvania, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Massachusetts, Connecticut. ¿A dónde están? Hoy sabemos que son parte de quién. De Estados Unidos. Exacto. Entonces, como los ingleses ahí no podían controlar su situación en Europa, se les salió de control los territorios en América. Y estas 13 colonias eran como 13 países chiquitos, ¿no? Eran piénsenlo así, como que si fueran 13 estados, que en ese momento se llamaban colonias, comienzan a buscar su independencia. Esto 30 años antes que en México. Ojo, ¿por qué? Porque, reitero, es una cuestión, o sea, es una cuestión social muy compleja de entender, no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana.
Estas colonias, de hecho, lo voy a marcar por acá con color azulito, están acá en esta parte del mapa hoy día. Sería lo que estaría arribita de México, pegadito al océano Atlántico, ¿vale? Pegado a lo que hoy es Tamaulipas. Ajá. Arribita están estos territorios. ¿Ok? Vale. Vámonos por la siguiente. Ay, espérenme. Veamos. Ahora le pedimos a Joana Alonso. Joana, ¿nos apoyas con la lecturita de esta diapositiva? Claro, uno de los primeros lugares en los que en el pensamiento ilustrado hizo una grieta fueron las colonias norteamericanas creadas por perdón, estoy nerviosa. No te preocupes, creadas por los Gustavo. ingleses. Ajá. Ajá, y gobernadas por la corona inglesa. Ajá. Perdón. Sí, no te preocupes, Joana. Por esta misma corona que hoy todavía se conserva, la corona británica, la corona inglesa, la de la reina Isabel. A los bisabuelos o tatarabuelos de la reina Isabel, a finales de 1770 y tantos, por ahí del 75, 76, se les salió de control la organización de Inglaterra, y eso fue aprovechado por los territorios que tenían en América. Entonces, 13 de estas colonias dicen, ya estamos hasta el queque de pagar impuestos, ya estamos hasta el queque de que todo lo que se produce se vaya para la corona, para los reyes en Inglaterra. Entonces, ¿por qué no todo lo que producimos comienza a quedarse acá? Si nosotros somos los que lo producimos, ¿y por qué lo regresamos a Europa? Además, estos son nuestros territorios. Además, ya no queremos seguir a estas autoridades. Hoy día, por ejemplo, si esas independencias no se hubieran dado, ¿a quién creen que seguirían rindiendo de tributo estos estados en Norteamérica? Pues ahora a la recién fallecida reina Isabel. Pero esto no ocurre así porque hay una independencia antes que la independencia en México. Y en general, esto va a estar ocurriendo a finales de 1700 y principios de los 1800, ¿vale? Podríamos decir que de 1770 hasta 1830, no solo México, no solo las 13 colonias, muchos otros países, habría que investigar. Vean, por ejemplo, quiero buscar acá. Ya vimos el tema de los españoles, ya, porque los españoles son los que conquistan América, particularmente territorios como lo que hoy es México. Los ingleses conquistan el norte de América, que es particularmente el tema de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, qué otra corona, qué otros países europeos se hicieron de colonias en América? ¿Quién me dice? Pues estaban los franceses, ¿no, profe? Los portugueses, Exacto. los ingleses y creo que nada más. Exacto. Vean, por ejemplo, la independencia de Brasil. Vamos a buscar acá en qué años está fechada. 1700, alguien lo logra ver, 1800, perdón. 1800 lo voy a marcar por acá. ¿Ya vieron qué año es? Sí, profe, 1822. 1822. Vamos a buscar. La de México es en 1800, comienza en 1808, en 1810. La independencia por ejemplo, ¿de qué otro país? De Argentina. Bueno, de Haití vamos a... ¿Ya vieron en qué fecha está? La voy a marcar por acá con rojito. ¿En qué fecha está?
1804. Ujú, es decir, en estos, podríamos decir que 50 años, de los 1770 a los 1820, las cosas se le salen de control a las coronas en Europa y eso es bien aprovechado por las colonias en América. De hecho, hasta rima. Las coronas en Europa entran en procesos que convulsionan, los portugueses, los franceses, los ingleses y los españoles, y eso es aprovechado por los que estábamos padeciendo su yugo en América, ¿vale? Por los territorios colonizados. Vámonos rápidamente por la siguiente. ¿Qué otra cosa? 1776, los norteamericanos se organizan para iniciar lo que ahora se llama la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio del mismo año. Ojo, hoy se considera la independencia de Estados Unidos, aunque nuevamente Estados Unidos era mucho más pequeñito, no era todo este gran territorio porque todavía no estaban, nuestro país todavía tenía muchos otros territorios que hoy le pertenecen a los gringos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que vamos a ver también un poquito más adelante, como en 2 semanas. En 1778, el ejército francés se alió, esta es otra cosa también bien importante que pasa en Europa. En 78, que son las invasiones napoleónicas. En 1778 el ejército francés se alió con el ejército norteamericano para poder derrotar a los ingleses. ¿Cómo qué les suena? ¿De dónde son los franceses? Son europeos. ¿Cómo por qué rayos se alían con los con los norteamericanos? ¿A quién querían darle en la torre? ¿A quién dice esto que querían darle en la torre? A los ingleses. Es como que si de pronto, voy a poner este ejemplo, es como que si de pronto, yo tengo bajo mi yugo, yo gobierno, yo exploto a nuestra compañera Joana, ¿ok? Pero Yaret y yo, somos del mismo lugar, solamente que Yaret, como que me tiene mala fe, como que no le caigo muy bien a Yaret. Y entonces Yaret dice, me voy a aliar con Joana, voy a ayudarle a Joana a quitarse el yugo, la explotación del profe, no tanto por Joana misma, no porque Joana me caiga bien, sino porque ¿a quién quiero perjudicar? Pues al profe. Eso fue lo que pasó en el 78, en 1778 los franceses apoyan al levantamiento inglés, perdón, al levantamiento norteamericano para perjudicar los intereses de la corona inglesa. Ahora, no fueron los únicos. España también intervino, también se metió al pleito, aunque solo con recursos monetarios, es decir, ellos nada más daban dinero. Pues le convenía la retirada de los ingleses que buscaban conquistar la parte central de América. Esta es una historia que no muchos tenemos presente, pero los ingleses, Inglaterra también tenía intereses en lo que hoy podría ser el territorio mexicano y el territorio de Centroamérica. Entonces, de Estados Unidos era una colonia inglesa, pero los españoles estaban preocupados porque México era una colonia, la Nueva España era un territorio hispanoamericano. Entonces, los españoles no querían que los ingleses tuvieran mucha fuerza, tuvieran mucho poder, porque después de todo, corrían el riesgo de que comenzaran a meterse en sus dominios. ¿Se imaginan? ¿Alguien ha hecho el ejercicio de imaginarse qué hubiera pasado? A ver, vamos a hacer una hipótesis. Le preguntamos por acá a nuestra compañera Nancy. Nancy, ¿tú cómo te imaginas si en lugar de habernos conquistado los españoles, nos hubieran conquistado, por ejemplo, los ingleses? ¿Qué te imaginas?
¿Qué te imaginas cómo crees que seríamos hoy? Creo que no nos escucha Nancy. Bueno, Andrea Yamilet, ¿cómo te imaginas? ¿No se lo imaginan? ¿Nunca se han puesto a imaginar eso? No, profe. ¿No? Para muchos, por ahí algunos ingenuos piensan que nuestro territorio sería mejor, que hoy seríamos como un Estados Unidos chiquito, o que inclusive seríamos también norteamericanos. Híjole, la verdad es que es bien conflictivo. Algo característico, voy a ponerlo con mucho cuidado, pero sobre la mesa. Algo característico de la corona española es que de cierto modo permitía el mestizaje. A ver, Nancy, ¿tú eres 100% española o 100% indígena? Sí, ¿no, profe? ¿Eres 100% española? Eh, sí, ¿no? ¿Y si es usted española? No, No, ¿verdad? ¿Eres 100% indígena? ¿sí? ¿100% indígena? ¿Hablas alguna? Ah, no. No, ¿verdad? No. Somos una mezcla, ¿verdad, Nancy? Sí. Somos un resultado de una conjunción entre dos culturas. Esto lo permitía la corona española. Era muy peculiar. Am, ustedes, Nancy, ¿tú crees que en los apaches, por ejemplo, los indígenas en Norteamérica, este, eran güeros? ¿Eran altos? ¿Eran rubios de ojos azules? No. ¿Cómo es la gran mayoría de la población norteamericana? Morenita. Pero de los Eh, actuales. güerito, ¿no? Güeritos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que los ingleses no permitían tanto la mezcla. Si algo pasó en México, sí, mataron a cientos, a miles, a millones de indígenas, pero también les hacían falta a los indígenas. Los dejaron vivos, alguna fracción. Territorio que conquistaba la corona inglesa era territorio que devastaba, aniquilaba el rastro de los pueblos indígenas. Caso muy parecido, los argentinos. ¿Cómo son los argentinos normalmente? ¿Han visto a un argentino chaparrito, morenito? Generalmente no, generalmente son blancos, por eso inclusive los argentinos tienen el ego muy alto, de forma general, hay sus excepciones, pero se creen casi europeos. ¿Por qué? Porque no se dio este proceso de mestizaje que se dio, por ejemplo, en los territorios que fueron conquistados por los portugueses o por los españoles. ¿Vale? Entonces, bueno, dice, España tenía miedo, España no quería, dice, sí, entre menos poder tengan los ingleses, mejor, porque capaz si son bien ambiciosos y luego también van a querer mi parte de territorio, y entonces ya no nada más van a querer Nueva York, ya no solamente van a querer todos estos territorios en Estados Unidos, en las colonias norteamericanas, sino que ya van a querer lo que hoy es Nuevo León, van a querer lo que antes era Nuevo México, van a querer lo que es Chihuahua y se van a ir bajando. Entonces, no, hay que darles dinero a estos loquitos que están buscando la independencia de las colonias y los franceses les van a dar armas para que manden a volar a los ingleses. Vean cómo siempre la historia es una mezcla de intereses económicos, políticos, de ambiciones y demás. Bueno, eso estamos en 1776. 2 años después, en 1778, hay un acontecimiento que nos hace regresar a Europa, la Revolución Francesa. Este, Andrea Yamilet, ¿nos apoyas con la lectura de la Revolución Francesa?
Ajá. Creo que no nos escucha Andrea Yamilet. Dulce, ¿nos apoyas? ¿Estás ahí con Yaret? ¿Nos apoyas? Sí, profe. Por favor. El rey Luis XVI, dudando de la capacidad intelectual de sus súbditos, quiso disfrazar su autoritarismo con ideas liberales para cobrar más impuestos, que habían disminuido en gran parte por el apoyo a las 13 colonias inglesas para conseguir su independencia. Ok, esta parte es importante. En Francia, Luis XVI, pues tenía desconfianza, por acá dice, intelectual de sus súbditos, y lo que quería era disfrazar su autoritarismo, disfrazar su completo poder. Se hablaba del monopolio del poder, después de todo era una corona, era una monarquía, y dice, ¿cómo me los voy a meter en cintura? Cobrándoles más impuestos, ¿ok? Dice, con ideas liberales para cobrar más impuestos. Esto es también un concepto importante que ahorita vamos a ver, el tema del liberalismo, ¿ok? Que había disminuido en gran parte por el apoyo a las 13 colonias inglesas para conseguir su independencia. Recordemos que los franceses le metieron dinero a la independencia 2 años antes de la corona, a la independencia de las colonias norteamericanas. Voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que de pronto nuestro presidente dice, yo voy a apoyar un levantamiento en Ucrania, ¿no? Voy a apoyar a los ucranianos, les voy a mandar armas. Pero todas esas armas cuestan dinero. Entonces, ese dinero lo estoy gastando. Y dice el presidente de nuestro país, tengo que recuperar ese dinero. Entonces, la forma inmediata de recuperarlo es cobrándoles impuestos a los mexicanos. ¿Eso cómo creen que nos haga sentir a nosotros como mexicanos? ¿Cómo te sentirías tú, Yaret, si el presidente dice, voy a apoyar el levantamiento en Ucrania, voy a mandarle dinero, pero al mismo tiempo voy a cobrarle más impuestos a los mexicanos para recuperar ese dinero? ¿Cómo te haría sentir a ti, Yaret? Pues me daría coraje porque yo no tengo nada que ver, bueno, a lo mejor sí políticamente no tengo nada que ver, pero pues ahora sí socialmente o como diré, de esa manera, si quisiera cobrar más, pues sí me afectaría, porque Exacto. En lo económico. Claro, y entonces eso era el sentir de los franceses, y decían, vaya la porra, o sea, ¿cómo es que anda apoyando a las colonias en América, pero al mismo tiempo quiere cobrar más dinero a los propios franceses? Es como este dicho popular que reza, candil de la calle, ¿y qué cosa? Candil en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Entonces, pues esto no le gustó nada a los franceses, no le gustó nada, y comenzó a haber un descontento. Se levantaron en armas y llevaron a la guillotina a su monarca. Imagínense nada más cuán locos estaban, cuán complicada era la situación. No les gusta. Luis XVI empieza a hacer esto, y entonces los franceses dicen, pues si no vas a estar al lado del pueblo, ya te traíamos ganas de cualquier forma. Nos levantamos en armas en 1778 y los llevan a la guillotina. Ok, el llamado tercer estado. Por favor, ¿quién nos apoya? Alguien que nos apoye con esta lecturita. Yo, profe. El llamado tercer estado, formado por el pueblo, entre los que destacaban los burgueses, decide formular una nueva constitución. Ok, y bueno, acá hay un nuevo giro en Francia, porque entonces, como ya no hay rey, ¿no? Se establece una nueva constitución. Los burgueses eran la clase que había sido explotada durante toda la Edad Media, durante los primeros 2 siglos al finalizar la Edad Media, el siglo XVI y el siglo XVII. Y entonces estos que habían sido explotados y que se levantaron en armas,
Dicen, pues entonces vamos a cambiar toda la parte política, vamos a dejar atrás la burguesía, vamos a dejar atrás la monarquía, ya no están los 16, ya nos levantamos en armas, vamos a formular una constitución. Y acá viene la última parte de lo que termina por impulsar la independencia en nuestro país. Esta constitución, la constitución francesa de la revolución, va a tener ideales bien importantes para nosotros. ¿Qué nos dice Dulce? ¿Qué nos dicen estos ideales? ¿Cuál fue la característica de esta constitución? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ok? Los franceses van a comenzar a pensar que los hombres, y cuando digo los hombres son los hombres y las mujeres, porque las mujeres formaron parte de la Revolución Francesa, bien importante. Hace rato hablábamos de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, pero la verdad es que también había mujeres muy importantes en el movimiento. Comienzan a pensar que existe algo que se llaman derechos del hombre y de la ciudadanía. ¿Saben ustedes, anótenlos por ahí en su libreta, cuáles son los 3 ideales de la Revolución Francesa que van a ser tomados así a capa y espada por los independentistas en México, por ejemplo? ¿Cuáles son? ¿Alguien los conoce? Vamos a anotarlos, se los dicto. Son libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad van a ser los ideales, van a ser los máximos de la Revolución Francesa. Y bueno, para ir finalizando, por favor, Joana, ¿nos apoyas nuevamente con esta lecturita? Los franceses probaron distintos tipos de gobierno, pero sin lograr los beneficios que la mayoría buscaba. Terminaban siempre en guerras internas. Ok, y desde luego esas guerras internas pues terminaban por generar mucho más violencia, mucho más caos. Probaron de las monarquías, probaron aristocracia, probaron el tema de una república, ¿no? E intentaron de todo hasta que pues lograron una estabilidad política. Napoleón, el emperador francés, se había enemistado con Portugal por no querer apoyar sus tácticas contra Inglaterra. Nuevamente, ¿a quién se querían fregar en Europa? A los ingleses. Los franceses y los españoles querían quitarle la hegemonía a los ingleses. Pero había un cuarto involucrado y ese involucrado era Portugal. Y entonces Napoleón invita a los portugueses a unirse. Decían los franceses, yo estoy mandando tropas a América, yo ya mandé tropas. Decían los españoles, yo estoy mandando dinero, ¿no? Y entonces decían los franceses a los portugueses, bueno, ¿y tú qué vas a poner, Portugal, para quitarle el poder a los ingleses? Y pues los portugueses dijeron, yo no me meto en asuntos, ¿no? Yo tengo a salvo a mis colonias, tengo un gran pedazo del pastel llamado Brasil en América. Aparte también estos brasileños ya se quieren independizar desde el 21, desde el 22, como que yo no le voy a entrar del todo. Y entonces esto hace que Napoleón se enemiste, se pelee con los portugueses. Yaret, ¿nos apoyas con esta diapositiva? Sí, profe. Napoleón conquista España tras ir rumbo a Portugal. Napoleón corona como rey de la península ibérica a su hermano José. El pueblo inicia una lucha contra la ocupación y comienza a gobernarse mediante juntas provinciales. La guerra contra Napoleón se extendió hasta 1814.
Ok. La independencia en México, como hace rato comentaban, comienza en el 8, se inicia ya de forma oficial en el 10, 1810, y es justamente porque inclusive en España ya se hablaba de una ocupación. José Bonaparte, el carnal, el hermano de Napoleón, porque Napoleón, como se peleó con los portugueses, dice, voy por ustedes, portugueses, me los voy a echar a la bolsa. Y de paso, dejo a mi hermano en España. Y entonces, todo esto termina por acarrear, generar las condiciones idóneas, los astros se alinean para que haya posibilidades de un levantamiento eficaz, eficiente, congruente con los ideales de la Revolución Francesa, congruentes con la libertad, con la igualdad y con la fraternidad. Y bueno, pues se da la guerra de independencia en México, ¿no? Déjenme, ¿dudas, preguntas hasta acá? Déjenme compartirles un material, un pequeño videíto para reafirmar esto que acabamos de comentar. Entonces, bueno, Dulce, si tuviéramos que hablar de los antecedentes a la independencia de México, mencióname algunos de estos antecedentes. ¿Qué pasaba con los territorios en Europa? ¿Cuál era la relación entre los franceses, los ingleses y los españoles? ¿Qué pasaba en lo que hoy es Estados Unidos? ¿Cómo fue la interacción? Ahorita le comento, porfa, profe. Sí. ¿Quién me apoya con esto? ¿Serían las causas de la independencia de México, profe, de las de independencia de Estados Unidos? Ajá, platícame un poquito sobre la independencia de las colonias, porque es un antecedente, ¿verdad? Un antecedente de las horas, bueno, de la independencia de México fue lo de las 13 colonias, ya que igual llegaron las ideas libertarias de la enciclopedia. Entonces, ellos igual se querían liberar ya no querían ser colonias inglesas. Entonces, por la misma situación que se estaba viviendo en Europa, pues ellos entonces dieron la oportunidad pues quitarse de los ingleses y ya pues empezaron a hacer lo que fue su guerra y pues ya quedaron, bueno, ellos promulgaron una constitución también y ya fue cuando ya dejaron de ser colonia inglesa. Exacto. Ajá, sí, sí. Igual bueno, en lo que fue bueno, yo tengo entendido que la Revolución Francesa se dio porque los burgueses se cansaron pues ahora sí del poder que tenía el rey, porque el rey se hacía llamar que era el rey Sol, me parece, porque su poder decía que venía de Dios. Entonces Luis XVI, ¿verdad? ajá, entonces él empezó a hacer lo que ya hace un rato, bueno, decía la diapositiva, que él no creía en lo que era bueno, él disfrazó, mejor dicho, su poder con ideas libertarias, pero empezó a cobrar más impuestos. Entonces a los burgueses ya no les gustó, ni a la gente, pues ahora sí, del pueblo. Entonces empezó a haber ideas con la enciclopedia de igualdad, libertad y fraternidad, y por esa situación pues hicieron lo que fue la revolución. Claro. Y ya con eso quedaron también exentos de lo que fue la monarquía. De hecho, terminaron creo que en la guillotina, los reyes, ¿no? Sí, a Luis XVI lo llevan a la guillotina. Ya con eso termina y ya luego ya empieza lo que es pues me parece que también instauran una república. Sí, de hecho ahí es a donde viene la división de los poderes, que después también va a ser tomada al pie de la letra por los mexicanos. Por eso hoy nosotros somos una república, ¿no? Y hay división de poderes. Muy bien, excelente, Yaret. Muy bien. Quiero compartirles este pequeño videíto, que se llama la descolonización de América, porque va en este sentido de ver qué es lo que pasa. No es algo, no es una coincidencia el hecho de que se hayan prácticamente, de que en 50 años, dentro de los países en América se hayan independizado. Ok, déjenme
Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes, escucha, soy la sí, hermana sí, Ábalos ¿no? Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las partes del Sí, mundo. se oye. Miami, ¿Y se Francia, escucha? Sí, Empezamos en Ok, perfecto. Vamos a 1763. escucharlo Casi y todo ahorita el lo continente americano está comentamos. Vamos a dominado escuchar por las unos potencias coloniales poquitos, europeas. España tiene un territorio muy extenso. En el sur, los portugueses controlan Brasil. En las islas centroamericanas, Francia y Gran Bretaña principalmente desarrollan enormes plantaciones de caña de azúcar y café, importando esclavos de África. Por último, el norte está en gran parte en manos de Gran Bretaña tras su victoria en la Guerra de los 7 Años. Los británicos dominan a todos sus rivales, gracias sobre todo a la poderosa Royal Navy. Pero como la guerra pesa sobre sus finanzas, el país pretende reponer sus arcas imponiendo nuevas tasas a sus colonias. 13 de ellas se oponen y la tensión aumenta hasta que ocurra la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Francia, España y las Provincias Unidas aprovechan la situación para aliarse con los independentistas con el fin de debilitar a Gran Bretaña. Finalmente los británicos son derrotados y deben reconocer la independencia de los Estados Unidos de América, que es la primera colonia europea en independizarse. Desde los primeros años, los colonos estadounidenses extienden sus posesiones hacia el oeste en detrimento de las poblaciones indígenas, provocando numerosas guerras internas. En Francia, tras la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la situación económica es catastrófica, lo que contribuye a desencadenar la Revolución Francesa. Se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que afirma que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. En la rica colonia de Saint-Domingue, estas palabras suenan entre los esclavos y libertos que se rebelan contra los grandes terratenientes, también llamados plantadores. España y Gran Bretaña unen sus fuerzas para luchar contra los insurgentes, pero estos últimos ganan y ocupan toda la isla. Napoleón Bonaparte, que ha tomado el poder en Francia, comprende que será difícil reafirmar su soberanía sobre sus territorios lejanos. Envía un ejército a Saint-Domingue y decide vender a Estados Unidos la Luisiana, que obtuvo secretamente de España 3 años antes. En Saint-Domingue, los soldados franceses, debilitados por las enfermedades, son derrotados. El 1 de enero de 1804 se proclama la independencia de Haití. Es la única república nacida tras una revolución de esclavos y libertos. En Europa, el Reino Unido inflige una dura derrota a las flotas española y francesa en la batalla de Trafalgar. El país confirma su dominio en los mares, pero Napoleón, que domina Europa, opta ahora por la guerra económica e impone un bloqueo continental. El Reino Unido, en plena revolución industrial, debe absolutamente encontrar nuevos mercados para vender sus productos. Aprovechando el declino de España, se dirige a América, pero España prohíbe oficialmente el comercio con el Reino Unido. Este último intenta entonces 2 incursiones militares en el virreinato del Río de la Plata, pero es rechazado por los criollos, los descendientes de colonos españoles nacidos en América. En España, el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII luchan por el trono. Napoleón aprovecha para colocar a su hermano José a la cabeza del país. La noticia no cae bien en las colonias españolas, donde se organizan juntas, es decir, gobiernos locales favorables al rey Fernando VII. Los conflictos aparecen por todas partes. En Nueva España, el cura Miguel Hidalgo llama al pueblo a levantarse. Ahora aparecen movimientos independentistas, apoyados secretamente por los británicos y motivados por logias masónicas revolucionarias. En 1814, tras la abdicación de Napoleón, Fernando VII recupera el trono español y envía rápidamente refuerzos a América para recuperar el control. Paraguay logra resistir, así como las Provincias Unidas del Río de la Plata, que proclaman su independencia. En enero de 1817, los independentistas San Martín y O'Higgins cruzan los Andes desde el este con un ejército y toman la ciudad de Santiago. O'Higgins es nombrado comandante supremo y proclama la independencia de Chile. En el norte, otro ejército independentista dirigido por Simón Bolívar y reforzado por la Legión Británica sale de Angostura, cruza los Andes y derrota a los españoles a las puertas de Santa Fe de Bogotá.
Bolívar proclama entonces la independencia de Gran Colombia y se convierte en su presidente, aunque todavía no controla todo el territorio. Como reacción, Fernando VII levanta un nuevo ejército, pero este se rebela y se niega a salir de Cádiz. Aprovechando la situación, San Martín desembarca en Perú, toma Lima y proclama la independencia del país, aunque los territorios... Bueno, vamos a dejar de compartir para ir finalizando. Vean cómo las independencias se van dando a lo largo de estos años de forma consecutiva. Empieza la independencia de las 13 colonias, que hoy es la parte del Atlántico estadounidense. Vienen otras independencias como la de Haití, está ya la independencia en México, viene la independencia de Chile, la independencia de Colombia, se suma la independencia del Perú, viene toda una serie de independencias en cadena, producto de situaciones en Europa y de un pequeño levantamiento, de una insurrección en 13 colonias inglesas. De hecho, es muy importante la puesta en marcha de los procesos independentistas en Estados Unidos, porque podríamos decir que es la mecha que desencadena, junto con las condiciones en Europa, el levantamiento de las siguientes independencias en América, ¿vale? Bueno, con esto, con estas 2 semanas, la semana pasada y la semana al día de hoy, cerramos la parte de las causas internas y externas y los antecedentes históricos de la independencia de México, y ya la próxima semana vamos a hablar sobre las etapas de la independencia en nuestro país y sobre todo las consecuencias, porque ya vimos qué pasó antes, pero vamos a ver qué pasó durante y sobre todo qué pasó después. ¿Qué consecuencias positivas, negativas? ¿Estábamos mejor? ¿Qué es lo que pasó con nuestro territorio? ¿Vale? Bueno, dudas, preguntas, algo que quieran compartir o comentar. Yaret, Andrea, Joana, Nancy. No, maestro, todo bien. ¿Todo bien? Va que va. Todo bien. Pues vamos a dejarla hasta acá el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y que pasen un bonito fin de semana. Sí, profe, adiós. Profe, hasta Gracias. luego. Gracias, igualmente. Nos vemos al rato. Bye. Sí, profe, bye.